Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión de Amexicom. Yo soy Daniela Hernández Marín, vicepresidenta de ciberseguridad de Amexicom, y no puedo estar más feliz de compartir esta sesión con ustedes y con nuestro invitadazo de lujo, el doctor León Palafox. León, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien y muy feliz y encantada de tenerte aquí para platicar de un temazo, pero pues como el tiempo es corto, pero el tema es súper amplio, no quiero empezar sin poderles compartir un poquito de la extensa semblanza de León. Él es director de Machine Learning en Grupo Salinas, ingeniero en electrónica por la UNAM. También es maestro y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Tokio, con especialización en temas de Internet of Things, Big Data, Machine Learning y Data Science. Cuenta con 2 postdoctorados en ciencia de datos en la Universidad de Arizona y en la UCLA. Sus áreas de investigación han versado en neurociencias, ciencias planetarias, astrofísica y finanzas. Tiene como experiencia profesional ser analista de manufactura y consultor en Data Science para áreas como comercio exterior, impuestos, energía y otros. Fue profesor investigador de SNI 1 en la Universidad Panamericana, exdirector de Inteligencia Artificial de Banorte, y además puedo decir que somos amigos y colegas en Algoritia. Así que estoy muy contenta de tenerte aquí, de que platiquemos sobre algunas cosas oscuras como el ChatGPT. Así que bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de Amexicom por dedicarnos un poquito de tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues este es un tema que es súper interesante. Yo creo que toda nuestra audiencia va a estar sumamente feliz de poder escuchar de tu boca sobre estos temas, además bien popular. Así que el objetivo es que nos platiques de entrada qué es ChatGPT, por qué es tan popular. Hemos estado familiarizados con otro tipo de inteligencias como Siri, como Alexa, pero platícanos de qué se trata y por qué está siendo tan novedoso todo lo que nos puede aportar este famoso chat. Bueno, ChatGPT es la última iteración de todos estos chatbots que hemos visto a lo largo de diferentes iteraciones. Por ejemplo, aquí en México, muchos bancos tienen sus propios chatbots, ¿no? Que de una u otra manera tratan de responder a tus dudas. Son chatbots bastante tontos, por así decirlo. O sea, no tienen una buena interfaz. ChatGPT realmente lo que trae detrás de todo es algo que se llama un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es una forma de abstraer el lenguaje humano, ya sea español, inglés, japonés, chino, en números. O sea, una computadora, recordemos que le es imposible interpretar caracteres, interpretar palabras, interpretar conceptos, y la computadora solo entiende números. Entonces, el gran reto del procesamiento del lenguaje natural es cómo transformar todo el lenguaje que nosotros tenemos en números, pero números significativos. O sea, sería muy fácil agarrar un diccionario, agarrar la primera palabra y ponerle 1 y la última palabra ponerle 2020 y tantos, el número de palabras que tenga el diccionario. Pero realmente, pues, eso no te dice nada de la semántica. O sea, palabras que están cercanas en un diccionario no necesariamente tienen significados parecidos. Un modelo de lenguaje lo que trata de hacer es asignar números, más bien asigna vectores, a las diferentes palabras, de tal manera que números cercanos, vectores cercanos, se acercan a palabras cercanas. Entonces, papá y mamá tienen números muy similares, hijo también tiene números muy similares. Y entonces hay diferentes formas de hacer esto. O sea, los modelos de lenguaje tienen más de 30 años existiendo. O sea, hay diferentes formas de atacarlo. La forma más reciente es con redes neuronales, con aprendizaje profundo. Y a estas gigantescas redes se les ponen diferentes nombres. Se le ha puesto BERT, se le ha puesto Berto a una que era en español, y una de las más poderosas se llama GPT. Tiene diferentes versiones, la GPT 1, 2, 3, ahorita ya vamos en la 4. Entonces, GPT lo que hace es que lee todo el internet, o sea, literal lee todo el internet, y leyendo todo el internet trata de sacar esta relación entre palabras, o sea, qué palabras se parecen, qué palabra sería más probable que vaya después de otra. Por ejemplo, si te digo la casa es, bueno, chica, grande, pequeña, mediana, o sea, son palabras que podrían continuar esa frase. Entonces, GPT está entrenado o está especializado en esa tarea, en poder predecir y poder saber todas estas relaciones. ¿Cómo lo hace? Te digo, ingestando toda la cantidad de texto brutal que hoy en día tenemos en el internet. Y por eso de repente
lo habrá notado quien ha jugado con ChatGPT, que aparecen links rotos o de repente aparecen cosas que no hacen mucho sentido porque en algún lugar del internet alguien lo escribió. La parte del chat, lo que hacen es que le pusieron una interfaz también un poco sofisticada para mantener, así que sea un diálogo y que recuerde lo que uno le está preguntando. Y entonces por eso se llama ChatGPT. O sea, a diferencia de los chats tradicionales, que por lo general es un árbol de decisión que dice, oye, si el cliente dijo, se queja del servicio, mándalo a esta parte. Bueno, es del servicio y además es del módem, mándalo a esta parte. O sea, como que son reglas muy fijas. ChatGPT no. O sea, trae un modelo de lenguaje atrás, lo cual le permite tener imaginación, por así decirlo, y con esa imaginación dar respuestas mucho más intuitivas. Ojo, que si yo voy con Total Play o Banorte o Banco Azteca y les quiero vender esto, sí necesita tener cierta información de la institución para poder funcionar como un chatbot, como lo buscarían que funcionara un chatbot, porque lo que sabe está muy acotado a todo lo que sabe el internet. Entonces se hizo el boom justamente porque varias empresas empezaron a sacar sus chats, sus modelos de lenguaje. Google sacó Bard, ¿no? Que es también mismo concepto. Bueno, Microsoft está con OpenAI, Amazon también está haciendo algo, Facebook también está haciendo algo, y ahorita empezó esa gran carrera, ¿no? Por ver quién tiene el chat más avanzado, más exacto y demás. Entonces, no es un tema nuevo, pero es un tema que explotó sobre todo porque se hizo abierto al público. O sea, estos modelos de lenguaje, así con esta complejidad, existen como desde hace 4 o 5 años más o menos. Ya veníamos estando familiarizados, como te decía hace rato, con Siri o con Alexa, pero ¿por qué el boom de este chat GPT? O sea, ¿qué lo hace tan sofisticado? Ya nos hablaba de que está diseñado para hacer una búsqueda en todo el internet, pero un poco Siri también funcionaba así en su momento y nos parecía súper sofisticado y le hacíamos preguntas de todo tipo, y todavía a nivel usuario normal, digamos, tanto Siri como Alexa es como muy conveniente. Pero ¿qué es lo especial? ¿Qué es lo distinto? Y ahí también quiero que empezar a dar pie a por qué sí hay mucha más polémica con GPT que con estas otras herramientas con las que ya estábamos muy familiarizados. Siri y Alexa también tienen modelos de lenguaje atrás. O sea, también no son tan complejos como GPT. O sea, ni de broma son tan complejos y están muy acotados a ciertas tareas. Pone el video, hace esta cita. O sea, no realmente si tú le decías, oye, explícame la historia de Roma antigua, no te lo iban a decir. O sea, ChatGPT sí lo hace. O, oye, explícame qué es la ciberseguridad y dame algunas referencias, tampoco lo iban a hacer. Sí tenían un modelo de lenguaje por detrás, o sea, para poder interpretar el lenguaje y demás, pero dentro de un ecosistema muy acotado. Por ejemplo, Alexa, obviamente alrededor del ecosistema de Amazon, ¿no? ¿Qué productos tiene? Oye, ordena esto, cómo va mi pedido. O sea, son tareas muy, muy específicas. Entonces, comete menos errores, es menos controversial. Y lo mismo pasa con Siri. O sea, Siri, bueno, vive dentro del ecosistema de un iPhone. Ojo que Apple ya ha dicho que está intentando o está dentro de sus planes meter un sistema tan complejo como GPT dentro de Siri. Y bueno, el de Google también, ¿no? O sea, el asistente de Google, OK Google, me parece que le pusieron, son bien imaginativos. También es lo mismo, ¿no? Son tareas muy, muy acotadas. Entonces no tienes tanta oportunidad de cometer errores. O sea, por eso nadie nunca había dicho, es que esto es muy controversial y demás, porque es así, oye, es que pedí jabón, me mandó jabón, a lo mejor se equivocó en la marca, y dices, bueno, pero es un problema del producto, un problema tradicional de una interfaz de usuario. El tema de GPT es que como abre ese ecosistema a todo el internet, a todas las tareas posibles, empiezas a meter muchos sesgos de todos lados, y sesgos que inclusive nosotros no conocemos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es ilegal meter datos de género o de raza, ¿no? Cuando tú haces un modelo y demás, dicen, oye, es que no puedes poner que es mujer, no puedes poner que es afroamericano. ¿Por qué? Para no meter sesgos en los modelos. El tema es que ChatGPT tiene tanta información que solito empieza a hacer inferencias. Y aunque tú no le digas abiertamente ciertas cosas, va a llegar a los resultados sin necesidad que seas tan explícito. Ejemplo, dices, oye, escríbeme un cuento acerca de alguien que trabaja en enfermería.
por default te va a decir una enfermera que trabajaba en esto y demás, o sea, asocia inmediatamente que alguien que trabaja en enfermería es mujer. Aunque tú le digas, oye, no lo asocies con esto, sí, lo va a hacer. Entonces, eso puede meter muchos sesgos de los cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, eso lo hace también controversial. Y la otra parte que lo hace muy, muy controversial es que realmente no es una inteligencia artificial. O sea, ahorita está esa lucha en si es inteligencia artificial, si no es una inteligencia artificial. Pero GPT no genera una idea del mundo. ¿A qué me refiero con una idea del mundo? GPT, por ejemplo, si tú le dices, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Te va a decir, 4. Y tú le dices, no, estás mal, es 5. Te va a decir, sí, perdón, es 5. O sea, no sabe sumar, no tiene ese concepto de lógica simbólica. Porque, de nuevo, aprende de todo lo que ha estado viendo en el Internet. Entonces, no es que realmente tenga ese concepto por default. O, por ejemplo, si tú le dices, oye, ¿qué edificio es más grande? ¿La Torre Latinoamericana o la torre de Tokio, el Skytree, el nuevo, ¿no? Y te va a decir, el Skytree. No es cierto, es la latinoamericana. Te va a decir, sí es cierto, tienes razón. O sea, no tiene ese concepto del mundo. Entonces, tiende a cometer muchos errores, o sea, no tiene una lógica interna, por así decirlo, y es una de las críticas más fuertes. Por eso, una de las simplificaciones más burdas que se hacen es que es un autocomplete con chochos, ¿no? O sea, es un autocomplete muy, muy poderoso, pero no pasa de ser un autocomplete. Pero aún así, la polémica también va en torno a que constituye una amenaza, ya lo decías, por un lado a la privacidad, y ahorita quiero que nos platiques un poquito más de entonces, ponías el ejemplo de los Estados Unidos, pero aquí en México hace falta regulación, estamos preparados, o sea, sí supone una amenaza a la privacidad, eso por un lado, y por el otro también se habla de que es una amenaza para la propiedad intelectual. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Es una amenaza real? De hecho, o sea, justo hoy en la mañana salió un artículo en el Wall Street Journal, donde el Wall Street Journal dice que va a hablar con OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, porque descubrieron que mucho del texto que sale es texto minado literalmente de los artículos del Wall Street Journal. Entonces, si tú le dices, oye, escríbeme esta pieza en el estilo del Wall Street Journal, o sea, si tienes un ojo muy crítico, encuentras pedazos de texto, o sea, como fusionados y demás, pero con estilo de escritores del Wall Street Journal. Cuando dentro de los términos de uso del Wall Street Journal, o sea, cuando te da acceso, tú no puedes agarrar verbatim pedazos y ponerlos en otros lados. Obviamente es una batalla legal complicada, ¿no? Porque ves que entra el tema de el fair use, ¿no? O sea, de qué tanto puedes utilizar un artículo, ¿no? Entonces, ahorita sí, realmente los periódicos, todo lo que son periódicos, publicaciones y demás, ya avisaron que van a empezar una campaña para tratar de, no sé si detenerlo, no sé si se puede detener honestamente a estas alturas, pero sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, en temas de derecho intelectual, de propiedad intelectual, sí es un tema que ahorita va a estar muy caliente en este año, yo creo, y el año que entra, principios del año que entra, tanto con el tema de GPT como con todos los otros creadores de contenido, ¿no? O sea, imágenes, todo esto. Y en el tema de privacidad, justamente uno de los mayores riesgos es que como agarra todo el Internet indiscriminadamente, entonces, digo, ahorita como que lo tratan de acotar mucho, pero pues uno perfectamente podría decir, oye, ¿dónde vive el doctor León Palafox, no? Y a lo mejor en algún lugar, en mi Facebook, en mi LinkedIn, en algún lugar, no está exactamente mi dirección, porque yo rara vez pongo mi dirección física, de hecho en ningún lugar la pongo, pero pues posteo fotos, cosas así, dice, mira, vive en Ciudad de México, posiblemente viva por esta zona, se mueve por esta zona, o sea, un modelo de lenguaje es perfectamente capaz de hacer eso, dado, o sea, todo el acceso que tiene el Internet. O sea, tengamos en cuenta que Twitter está abierto, o sea, realmente, bueno, ahorita ya empezaron a cobrar $40,000 por la licencia de Twitter, pero cualquiera que tenga ese dinero tiene acceso a todos los tweets. Entonces, si tú empiezas a tomar fotos, o WhatsApp, por ejemplo, que somos muy dados a poner nuestros estatus, ¿no? Y demás, y se puede inferir la locación a partir de las fotos, si no está fuera del reino de las posibilidades, que así un modelo tipo ChatGPT y demás perfectamente pueda sacar información personal de nosotros.
Oye, y ahora que decías esto de que como hace una búsqueda en todo el internet, pues por ejemplo, una de las posturas en ciberseguridad o quienes estamos en seguridad de la información es que ya es muy fácil hacer código también a través de GPT, ¿no? Le puedes pedir que te arme un código para algo. El problema es que toma librerías de quién sabe dónde y en muchas de esas librerías o para quienes no están familiarizados con este lenguaje, bueno, pues esos bloques de código que se pueden tomar, sobre todo, por ejemplo, lenguajes como Python, desconocemos de dónde vienen, el origen. Nada más GPT los va a tomar para construir el código con el objetivo que le pidamos. Pero pues ese es el riesgo, que no necesariamente son librerías del sitio oficial ni han sido revisadas y podrían contener alguna línea ahí de código malicioso y pues representar una amenaza. Entonces, eso es uno de los riesgos también en materia de seguridad de la información. Volviendo un poquito a esta parte de los riesgos que supone para privacidad, para propiedad intelectual. ¿Qué otros riesgos adviertes? Eso quiero pasar en esta siguiente parte de la entrevista, pero antes quisiera regresar un poco. ¿Quién está detrás de GPT? O sea, ¿quién fue? Es un poco como Bitcoin, que el origen es desconocido y de repente solo apareció un paper, o sabemos quién es, con qué intención lo hizo, tiene fines de lucro. ¿Cuál es un poco la historia? O sea, GPT puntualmente, o sea, el concepto de modelo de lenguaje, así como Bitcoin tiene blockchain por detrás, el concepto de modelo de lenguaje, te digo, es viejo, o sea, es muy, muy viejo, es un concepto que en varias universidades hay papers y demás, o sea, es un concepto bastante conocido. GPT propiamente es propiedad intelectual de una empresa que se llama OpenAI. Es una empresa que se dedica únicamente a temas de inteligencia artificial, ese tipo de modelos. Ellos también son los creadores de DALL-E, que es el que te genera imágenes también cuando le dices imágenes que lo crea. Tienen otros tantos proyectos. No le pertenecen a nadie propiamente. O sea, Microsoft le ha inyectado mucho capital. Tienen capital de diversas fuentes, de diferentes venture capital, de diferentes individuos. Su CEO es un dropout de Stanford, se llama Sam Altman. O sea, hasta donde yo sé, es una persona bastante capaz. Y originalmente era una empresa sin fines de lucro. O sea, y de hecho lo decían abiertamente, o sea, que no tenían ganas de lucrar, o sea, que realmente era en pos del conocimiento. Pero ahora con todo este boom, de hecho, ese sin fines de lucro, como que, o sea, lo mismo que le pasó a Google, ¿no? O sea, poco a poco vas viendo cómo van migrando, ¿no? Y pues también, o sea, te inyectan tanto capital. No es barato correr este tipo de modelos. O sea, Microsoft agarró ChatGPT y lo puso en Bing. Microsoft está perdiendo dinero por cada búsqueda, o sea, por la inferencia que se tiene que hacer. Realmente no salen las cuentas. O sea, dar eso gratis no da. Ahorita con el poder de cómputo que necesita cada uno de los queries que se están haciendo, o sea, sale caro. O sea, Google también por eso ha sido muy renuente a meterlo dentro de su buscador, porque el dinero que ellos reciben por búsqueda, posiblemente si le metes el chat le va a empezar a hacer un offset, que es la ventaja a nivel negocio de Microsoft. Microsoft no vive de la búsqueda, Google sí. O sea, Microsoft se puede dar el lujo de ponerlo, perder dinero y ya, bueno, Google no se puede dar ese lujo. O sea, no se puede dar el lujo de que cada búsqueda le genere una pérdida, porque ese es su modelo de negocio. Microsoft no, Microsoft gana dinero de otras formas. Entonces, pero la respuesta corta es eso. O sea, propiamente GPT es OpenAI el que está detrás, es una empresa sin fines de lucro. Te digo, ya está viendo cómo lucrar, es otra historia. Facebook tiene su modelo, eventualmente lo sacará. Google acaba de anunciar que Bard también ya va a estar abierto al público, pero si se fijan, no lo metió dentro del motor de búsqueda, por lo que acabo de comentar. Amazon también seguramente sacará algo dentro de poco tiempo. Y bueno, ya está aquí y como dices, es el primero, pero vienen varios y cada vez va a ser más popular y seguramente tendrá su vertiente de paga, pero quizás la parte libre pues va a permanecer en esta y otras plataformas. Y ahí, bueno, si ya está, vamos a utilizarlo. Ya hablamos un poquito de los riesgos, vamos a regresar un poquito también a ellos más adelante, pero
cómo capitalizamos a nuestro favor el uso de esta herramienta. De pronto puede ser muy divertido, se hacen poemas, se hacen canciones, se hacen imágenes, hemos hasta hecho preguntas súper random para ver qué es lo que nos contesta, súper acertado. Controversia también en, bueno, a ver, las tesis de licenciatura tienen futuro, quizás ya no, o sea, en realidad te puede hacer una tarea como decías hace rato, le preguntas la historia de Roma antigua y entonces saca toda una explicación lo más coherente y certera posible, ¿no? Pero a ver, nosotros en Amexi, como estamos interesados en tareas de cumplimiento normativo, transparencia, integridad, anticorrupción, compliance. Yo estaba, conforme te escuchaba, estaba pensando, bueno, esta es una muy buena herramienta, salvo estas cuestiones de privacidad que mencionabas, pero podría ser una muy buena herramienta, se me ocurre, para investigación de antecedentes, para poder hacer un proceso de debida diligencia. O sea, es una herramienta muy poderosa que hace una búsqueda en capas a lo mejor no tan superficiales de internet y va más allá de lo que nosotros a lo mejor con las búsquedas básicas que hacemos podemos obtener de información. Entonces creo que ese puede ser un beneficio. Estoy pensando también en temas, por ejemplo, de protección de marca, ¿no? Podemos también ver cómo está posicionada en nuestra organización. O sea, algunos mecanismos, algunos servicios que resultaban muy caros, como también el análisis de marca, el posicionamiento hasta de una persona políticamente expuesta, o sea, eso ya GPT o el chat GPT ya nos ha acercado la posibilidad de que nosotros lo podamos consultar y antes se tenía que solicitar ese servicio muy caro y demás. Esos son algunos de los beneficios que yo veo. ¿De qué otra forma podemos nosotros utilizar adecuadamente y sin caer tampoco por un lado en la paranoya de que ya estamos siendo súper observados y que de esto, o sea, el futuro nos alcanzó y que nos dé miedo usarlo, pero más bien al contrario, es cómo lo podemos usar a nuestro favor para poder hacer mejor nuestras labores en materia de cumplimiento normativo, de investigación, de debida diligencia, de anticorrupción incluso. ¿Tú tienes qué panorama ves o cómo lo podemos utilizar así a nivel básico que estamos aprendiendo a utilizar la herramienta? Así de bote pronto, o sea, pensando en cómo serviría para todo este tema normativo, así de golpe, por ejemplo, la parte muy pesada de las normas, o sea, a la hora que estás escribiendo cosas y demás, que es el texto pesado, eso ChatGPT, o sea, de hecho lo he platicado con un par de amigos abogados y demás, me han dicho, mira, los textos contractuales que saca ChatGPT son razonables, o sea, son cosas que yo pondría en un contrato, o sea, por ahí sí necesitas a alguien que tenga cierto conocimiento, pero ya no para que te haga toda la talacha. O sea, digamos, lo que me decían es, mira, el contrato hace sentido, o sea, se ve claramente que tiene la ley federal mexicana metida en algún lado, porque sí, o sea, está tomando ciertas referencias de ahí. De hecho, hace poco también anunciaron, ChatGPT pasó el examen de la barra, ¿no? Que es el examen para ser abogado en Estados Unidos, o sea, lo pasó el examen. Entonces, a ese nivel, pues tú dices, o sea, si yo antes necesitaba una armada de 5 o 10 abogados para ver temas normativos de una empresa y demás, pues a lo mejor ahora uno con otro que tenga conocimiento de ChatGPT ya pueden aminorar mucho la carga, ¿no? Entonces, en esa parte me parece que es un plus. Y además recordemos que estas herramientas, pues no solamente es todo el internet, ¿no? O sea, si tú dices, oye, tengo todos los documentos que estoy juntando de todas las personas que trabajan en la institución, tú se lo puedes mandar a algo como GPT, no necesariamente GPT, o puedes reentrenarlo, por así decirlo, y entonces tú ya le puedes decir, oye, necesito saber con base en sus respuestas quién no está cayendo en una normativa adecuada, y ya pues, te va a decir, mira, descubrí que tal persona tiene estos puertos abiertos, ¿no? Inclusive, o sea, tal vez puedes escanear todos los puertos de tu computadora y entran como texto al final del día, y dice, tienen estos puertos abiertos. Por lo general hacen llamadas a estas direcciones, que son direcciones no seguras. O sea, te puede hacer todos esos análisis de manera muy, muy rápida, ¿no? Sin necesidad justamente de tener estas super instalaciones. Entonces, desde esa parte, digamos que la ventaja es eso, ¿no? Nos quita mucha talacha de encima. Y aplica para todas las profesiones, ¿eh? O sea, ese es el problema, ¿no? Me gustaría decir que
o sea, es que se equivoca mucho, pero he hablado o sea, es un tema que me interesa mucho. He hablado con amigos historiadores y me han dicho, lo que te da de nivel superficial es razonable. O sea, son cosas, cuando le empiezas a dar doble clic, ahí como que empieza a inventar cosas, pero sí tienes que ser súper específico, ¿no? Así de, oye, quiero saber la historia de vida de este sultán árabe que nació o sea, ahí sí empieza a inventar cosas. Pero si quieres saber, oye, quiero saber cuál es la situación geopolítica del Medio Oriente de 1960 a 1980, te da la respuesta y es razonable, ¿no? Oye, ¿por qué hay un conflicto ahorita en Israel? Te da la respuesta. Oye, ¿cuáles son los antecedentes de ese conflicto? Son cosas razonables. Pero sí sigues necesitando un ojo experto para ciertas cosas, ¿no? Pero digo, volviendo más al tema normativo, al tema legal, justamente hablando con abogados, lo que ellos me comentaban es, posiblemente vaya a desaparecer la necesidad de tener abogados, esto es para Estados Unidos, que no sean de las universidades top de Estados Unidos, ¿no? O sea, tú dices, oye, infringí la ley, ¿no? Por ejemplo, le di clic a la promoción y entró un caso de phishing y demás. Oye, ¿cómo me puedo yo defender? Oye, ChatGPT pasó esto, ¿no? ¡Pum! Se va a ir a la ley, va a encontrar antecedentes, va a decir, oye, tu defensa legal es esta. O a lo mejor te va a decir, no, no tienes defensa legal. Entonces vas tú, se lo dice el juez, y seguramente será mejor que muchas defensas legales, a menos que tengas mucho dinero para acceder así a una firma legal muy, muy poderosa. Que es también, o sea, hace rato hablamos de las amenazas y no hablamos de las amenazas para los recursos humanos. O sea, al final muchos profesionistas se van a empezar a quedar sin empleo porque va a resultar muchísimo más rentable contratar, como tú dices, a una sola persona que a lo mejor conozca bien la herramienta, ¿no? Y eso te va a hacer prescindir de varios elementos, lo cual pues es bueno y es malo a la vez. Hablabas, bueno, y al ser esto una herramienta de inteligencia artificial, se va también nutriendo de lo que le vayas alimentando. Pero ¿no es peligroso que, por ejemplo, vayamos subiendo información de nuestras organizaciones? Porque al final acaba siendo, podría ser del dominio público. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto para que nosotros podamos también ser muy críticos, porque se nos puede empezar a hacer muy fácil subir información de nuestra organización para que nos dé una solución, porque en realidad maravillados por el alcance y por el poder de GPT, a lo mejor podemos caer en compartir información de más y no estamos conscientes del alcance de que lo que se pone ahí, como lo que se publica en internet, deja de ser de tu dominio absoluto y empieza a ser el dominio público. ¿Esto sucede así? O sea, si yo subo información de mi organización, alguien más, o sea, eso va a nutrir al cerebro, digamos, y alguien más después se puede servir de esa misma información, o la puedo proteger. Ahí me parece que entra mucho o sea, hay mucho tema de educación institucional, y de hecho los equipos de ciberseguridad aquí tienen un papel muy, muy importante. Entonces, estos modelos, lo primero que se tiene que hacer es entrenarlos, o sea, tienen que ver todo el texto en internet y demás. Estos son procesos muy caros, o sea, estamos hablando que entrenar uno de estos modelos son costos de millones de dólares, o sea, por la cantidad de recursos computacionales que se necesitan, por las unidades de procesamiento gráfico que se necesitan, o sea, es mucho dinero, o sea, entrenar el modelo por primera vez. Una vez que se entrenó el modelo por primera vez, te queda un archivo como de 1 gigabyte, más o menos. No, mentira, de 1 hasta 1 terabyte. Por ejemplo, hay uno por ahí, el de Facebook, que está como en 600 gigabytes, más o menos. Y ese archivo, ese modelo, puede vivir en la nube y tú simplemente le estás preguntando cosas, que es el caso de ChatGPT, ¿no? Sí. Entonces, viviendo en la nube. Y tú puedes decir, ahí en la nube, le dices, oye, mira, ahí te va toda esta información de mi organización, y te dará respuestas con base en eso, y ahí tienes toda la razón. O sea, tú lo estás poniendo no en el dominio público, pero sí en la nube de OpenAI o quien sea que está disponibilizando el modelo. Ahora, pues, tú puedes bajar el modelo a una computadora local. Obviamente tienes que ser una computadora no con los recursos de millones de dólares, porque ya está entrenado. O sea, ya no tienes que volver a hacer ese proceso súper caro. Y ahí en la computadora local corres todo, o en una nube local tuya, ¿no? Que solamente tu institución tenga acceso. Y ahí le vas poniendo toda la información, y no es muy diferente a un SharePoint institucional o
o a un Dropbox institucional donde todo está bastante acotado. Pero ahí es la parte de educación, o sea, de poder decirle a los usuarios, mira, esto está en la nube, esto está acá, y que es el mismo reto que me imagino que los equipos de ciberseguridad tienen ahora, ¿no? Que dicen, oye, es que tenemos acceso a Azure, ¿no? Y creen que, o sea, la nube, o sea, Azure con mi cuenta y Azure con la cuenta institucional es lo mismo, ¿no? El concepto de una VPN con la nube no, tampoco es un concepto que se conozca mucho. Entonces sí hay una parte de educación muy, muy importante, ¿no? O sea, de ver concebir qué es el modelo y dónde está viviendo ese modelo. Y de nuevo, si Microsoft te dice, oye, yo te doy el modelo en Azure, pero es un modelo genérico al cual tú solamente le estás haciendo preguntas, puedes subir los datos, los tiene Microsoft y ya es sobre las políticas institucionales si son datos que tú quieres abiertamente dar o no. O tú puedes decir, oye, yo bajo todo el modelo, yo lo proceso, ya sea en mi nube privada, ya sea en una maquinota, y ya yo tengo control de toda la información. En muchas ocasiones de la neutralidad de la tecnología, la neutralidad del Internet no es buena, no es mala, más bien tiene que ver con el uso que le demos. Y en ese sentido, y pues la charla justamente tiene ese nombre de encontrar las dos caras de la moneda o la ambivalencia del uso de esta nueva herramienta. Ciertamente, sobre todo para temas de seguridad de la información, que además como oficiales de cumplimiento, pues estamos muy interesados en poderlo entender y podernos involucrar, y además hemos hecho mucho trabajo en explorar a la ciberseguridad como un habilitador del cumplimiento, como un habilitador del propio negocio y no únicamente como un concepto técnico. Y en ese sentido es importante entender o ubicar en dónde está parado GPT, el chat GPT en este sentido. Hablabas ya de la seguridad de la información desde la óptica de hay que tener mucho cuidado en qué información compartimos, porque que no nos gane la intensidad de conocer el alcance y qué tan poderoso es la herramienta y qué nos va a decir en nuestra organización, y que eso nos haga incumplir o que eso nos haga sacrificar privacidad. Eso por un lado. Por otro lado también, pues ya se ha hablado mucho y lo podemos encontrar en las conversaciones que hay en Twitter, que hay en LinkedIn, porque se habla mucho también de ChatGPT últimamente, como te decía, es el tema de moda. Se ha hablado mucho también de los riesgos en seguridad de la información que implica también por la facilidad que ya otorga esta herramienta de concatenar conceptos, ideas de una manera mucho más fácil, o sea, nos acerca mucho más a conocimientos que antes quizás no teníamos. Entonces, en materia de ciberdelito, ya podemos tener más a nuestro alcance también las herramientas para poder pues cometer un ciberdelito. Eso por un lado. La ambivalencia es, pues también puede popularizar o puede democratizar el conocimiento en ciberseguridad y en muchas otras disciplinas. ¿Qué postura tenemos que tener? O sea, no es, ya lo que quiero llegar es desmitificar un poco esto de el chat GPT nos observa y sabe cosas que no, o sea, como quitarnos el miedito y poder empoderarnos y usarlo, pero sin quitarnos la idea de también los posibles riesgos que puede tener. En México, con la brecha digital que tenemos, con el nivel de madurez en seguridad de la información que tenemos, ¿cuál crees tú que debería ser la postura desde las áreas de cumplimiento, desde las áreas legales de las organizaciones? ¿Cómo podríamos liderar esta discusión y esta adopción de la tecnología también? Porque pues llegó para quedarse y mejor entenderla y adoptarla de manera responsable que negarla y seguirnos como estábamos, porque a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad. Ahí me parece que es una pregunta interesante, tiene muchas aristas. O sea, yo desde que vi esto, o sea, yo en Banorte hice algún proyecto de ciberseguridad, bueno, más bien de seguridad de fraude, y justamente uno de los fraudes más comunes en México ya no es, o sea, es difícil hacer fraudes así de operaciones que te pasan la tarjeta y tienes una operación no reconocida y demás, o sea, cada vez es técnicamente más difícil hacerlo. Pero el fraude más común
era justamente de que alguien te hablaba y te decía, oye, no, es que hay una operación rara, y ahora como ya puedes sacar dinero desde la aplicación, literal, te decían, oye, instala TeamViewer, y con TeamViewer puedes ver, y o sea, la otra persona está viendo activamente todos tus datos personales, y obviamente eso requiere una interacción humana, ¿no? Se requiere que alguien levante el teléfono, te esté guiando. De hecho, los defraudadores se vieron muy innovadores y te mandaban un mail donde estaban todas las instrucciones y tú ahí las ibas siguiendo y demás. Y obviamente justo lo que tú decías, la brecha digital hace que la población cautiva sea mucha, ¿no? O sea, estos fraudes, las personas que más propensas estaban a caer estos fraudes estaban de 60 años para arriba, ¿no? Y ahora con estos temas de GPT, o sea, básicamente puedes crear un guión así. O sea, puedes decirle, oye, hazme guión para que alguien abra su aplicación y haga esto y demás, y se lo mandas por mail o pones a alguien a leer el guión, entonces eso se vuelve muy rápido, muy fácil de hacer. Ahora, para temas internos, pues podemos pensar lo mismo con temas de phishing, ¿no? O sea, crear un mail que se vea razonable de una banca institucional interna, se acaba de volver facilísimo. Y si es un modelo que alguien logró agarrar y decir, sí, tuve acceso al modelo interno, pues ya tienen los nombres, tiene mucha información interna, puede crear un mail que se ve institucional y de hecho va a estar mejor escrito que prácticamente cualquier mail interno. Entonces ahí sí se tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me parece que ya deben de existir más herramientas de compliance que sean capaces de detectar si un texto fue generado por ChatGPT o no, y también que vean la temática del texto, ¿no? Porque es así, oye, si tuve que mandar un mail en borroso y demás, está bien que lo mandes, ¿no? Utilizando ChatGPT. Pero si es un mail que te está pidiendo un accionable, ¿no? Sobre una cuenta, sobre temas de seguridad, de, oye, es que necesitas instalar este software y demás, por más institucional que se vea, sí meter trabas, o sea, sí realmente tener un departamento, tener una persona encargada de crear políticas alrededor de esto, ¿no? O sea, para que y se haga una educación institucional también eso, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Se acaba de hacer mucho más fácil que tú recibas un mail malicioso. O sea, de repente, y que es un problema de las áreas de TI, que tendemos a pensar desde nuestro punto de vista de personas que hemos trabajado con computadoras toda la vida. Pero, por ejemplo, Grupo Salinas, Banorte, o sea, en instituciones donde me ha tocado laborar, el 80% de los empleados son empleados de a pie, de sucursal, de tienda y demás, que realmente muchas veces no tienen el alfabetismo necesario para poder identificar eso. Entonces sí se necesita hacer una cultura de educación a nivel corporativo, me parece, para poder preparar a las personas de que estas herramientas ya están afuera. O sea, la frase que se está usando es, el genio ya está fuera de la lámpara, o sea, no nadie lo va a volver a meter. O sea, el modelo de Facebook ya está en GitHub en algún lugar, o sea, realmente, o sea, ya estamos a nada de empezar a ver fraudes que están utilizando este tipo de herramientas. Y, o sea, eso ya es un hecho. Entonces, los departamentos internos de seguridad, de compliance, tienen que prepararse para esto, pero también, o sea, la parte positiva, ¿no? Porque se ve muy funesto el asunto. La parte positiva, pues obviamente, si ya tienen acceso también a todos estos datos, ¿no? Pueden decir, oye, ¿qué personas, o sea, ya con información interna, crees tú que son más proclives o que es más probable que caigan en este tipo de engaños, ¿no? Tal vez por el puesto que tienen o por la formación o sea, por todo el esquema que pueden llegar a tener. O sea, en las sucursales de Banco Azteca, de repente tienes gente que tiene primaria terminada, cosas por el estilo, y entonces poder orientar y hacer planes bastante específicos para las personas. Decir, mira, esta persona, si alguien llega y de repente le cae un mail que parece institucional, que le dice, oye, sí, saca, haz esto con el producto, esto con la mercancía, lo va a hacer, ¿no? Porque va a aparecer un mail institucional. Un modelo como este modelo de lenguaje ya nos puede ayudar a identificar más esos perfiles, ¿no? Obviamente siempre y cuando se le ingesten los datos adecuados. Entonces, para unos, para otros, como cualquier modelo de inteligencia artificial realmente. O sea, podemos hacer un modelo que nos dice, sí, mira, es que a esta persona es genial para darle una promoción y demás, y le mandamos la promoción, pero también podemos hacer un modelo para, oye, esta persona es genial para hacerle un fraude, y también lo utilizan para eso, ¿no? Entonces se trata en esencia de gestionar un riesgo más
Y como todos los riesgos, una muy buena forma de mitigar es a partir de la capacitación. La capacitación, la concientización, que son dos cosas diferentes, pero una complementa a la otra. Y bueno, pues obviamente también ser muy conscientes de que esto es, o sea, ChatGPT es un apoyo, o sea, lo tendríamos que ver como un apoyo porque es falible, porque se alimenta de fuentes diversas, de las cuales no podemos tampoco garantizar su veracidad ni su legalidad, a lo mejor también. Entonces hay que tomarlo como un apoyo y pues ir adaptando también nuestras organizaciones a que las áreas legal, de ciberseguridad, hasta la alta dirección, pues vayan teniendo también más sensibilidad de la relevancia de este tipo de conversaciones y de apropiarse de la conversación para que esas herramientas no se apoderen de nosotros. Como el tiempo ya está apremiando, no me quiero despedir sin preguntarte qué es lo más raro que le has preguntado a ChatGPT y que además te ha asombrado la respuesta, o sea, que hayas dicho qué cosa, o sea, verdaderamente hay una persona aquí atrás, pareciera que me está contestando una persona. ¿Qué has hecho? También un poco para incentivar pues a la audiencia a que se atrevan a preguntar. Sí, a mí uno de los usos que más les he dado es para temas de capacitación, justo como lo que decíamos. Okay. Si tú le dices, oye, créame un temario para un curso de compliance, por ejemplo, y le dices qué puntos quiere que toque, te va a generar un temario. Y digo, yo he dado clases ya durante 10 años, te genera cosas bastante razonables. O sea, le he pedido temarios de Machine Learning, o sea, cosas que yo he hecho, temarios que me he tardado días haciendo temarios, y da cosas muy razonables. O sea, y le pides detalles y te los va poniendo. Entonces, esa parte, o sea, yo sí se lo recomendaría a muchas personas. Cuando empieza a tener un poco de detalles, cuando le pides referencias, le dices, oye, dame una referencia para cada uno de los temas. A veces pone cosas razonables, a veces se inventa cosas de la manga. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en nuestro equipo con temas de causalidad, entonces le dije, oye, hazme un temario de temas de causalidad, y me dijo, sí, mira, estas videolecturas de Judea Pearl, que él es como el Nobel de causalidad, o sea, ganó el premio Turing por su trabajo en causalidad. Sí, ve estas videolecturas, ¿no? Le das clic al link de YouTube, está roto. Me dio curiosidad, yo lo conozco por Twitter, ¿no? Y le pregunté abiertamente, le dije, oye, ¿conoces estas videolecturas? Y él me dijo, no tengo la más remota idea de qué está hablando, si las encuentras avísame, ¿no? Entonces... Sí, ahí es donde el modelo truena. Siempre, sí. O sea, sí hace falta, afortunadamente, todavía la revisión del ojo humano y del ojo experto que va a pulir eso. Entonces, qué bueno, porque eso no nos hace prescindir por completo tampoco del apoyo de un ser humano, ¿no? Sí, exacto. Pero sí te digo, para temas de capacitación, o sea, te digo, no es raro, pero me parece que es muy útil. Y también si están en temas fit, yo hice natación durante muchos años, le pedí una rutina para prepararme para un maratón de 2 kilómetros y dio cosas bastante razonables. O sea, así le dices el tamaño de la alberca, tu especialidad, si te duele una rodilla y demás, y te genera una rutina bastante personalizada. O sea, en eso también es bastante bueno. Recetas de cocina también, vaya, o sea, sí, se puede volver además, o sea, un apoyo para la vida cotidiana. Aquí estábamos enfocándolo mucho hacia cumplimiento, hacia ciberseguridad, pero en realidad es algo que pues llegó para quedarse, como lo decíamos, y que puede ser que nos facilite mucho la vida si lo sabemos usar. Así que, bueno, pues no sé si quieras comentar algo, dar un último mensaje y con esto cerraríamos este espacio. Sí, claro. Digo, siempre mi último mensaje cuando hablo de estos temas es, o sea, todas estas herramientas, como ya lo dijiste, llegaron para quedarse. Me parece que en general siempre van a ser un positivo, o sea, siempre van a ser un net positive para la sociedad. Sí hay riesgos como todo. O sea, me parece que en 10 años, o sea, vamos a voltear y vamos a decir, oye, qué bueno que aparecieron estas herramientas, pero también siempre, digo, aprovechando foros públicos, siempre es, edúquense en este tipo de temas. O sea, realmente escribir código, estos temas, ChatGPT, todo esto está haciendo la nueva alfabetización del mundo. O sea, en los 1800, los mejores trabajos están las personas que sabían leer, escribir y sumar. Ahora todo mundo lo sabe hacer, o sea, sí me parece, digo, aprovechando el foro,
si hay personas que tienen esa capacidad de hacer planes de estudio, sí se preocupen porque niñas, niños aprendan estas habilidades desde chicos, ¿no? Porque es algo que se va a necesitar y va a ser un diferenciador en el futuro no muy lejano. Sin duda, así será y esperamos tenerte nuevamente más adelante porque esto es un tema súper vivo y que todo el tiempo cambia, así que seguramente en unos meses, si nos haces el honor de acompañarnos nuevamente, tendremos mucho nuevo material para platicar. Claro, Así pues muchísimas gracias, León. Te agradecemos muchísimo a nombre de Amexicom tu participación, el haber estado con nosotros el día de hoy. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada, así que valoramos mucho este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, pues también yo comentarle a la audiencia que pues sigan a León en sus redes sociales, sobre todo en LinkedIn, porque además pues está clasificado como influencer, así que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, para quienes no somos expertos en el tema. Puedes leer sus publicaciones y documentarnos un poquito más con un lenguaje bastante digerible. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. No olviden dejar sus comentarios, seguirnos en todas las redes sociales de Amexicom y pues nos vemos por acá una vez más. Muchísimas gracias, Leo, nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bye.